Ejercicio. 6 kilogramos de austenita con 0.45% de carbono se enfrían hasta temperaturas delta T menores a la temperatura de transformación eutectoide. Determine si la composición es hiperotectoide o hiperotectoide, los kilos de fase protectoide formados, los kilos de perlita formados y la suma de los kilos calculados en los literales A y B. ¿Corresponde el total de la suma a la cantidad de austenita transformada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para resolver este problema necesitaremos conocer y entender el diagrama de equilibrio hierro-carbono. En particular nos va a interesar la reacción eutectoide. Si se recuerdan, en los diagramas de equilibrio eutéctico pues estudiamos la reacción eutéctica. Esta se encuentra en el diagrama hierro-carbono a 1148 Celsius, donde el líquido pues, se transforma en dos sólidos, austenita y cementita. Pero en este caso nos va a interesar otra reacción de equilibrio. La austenita se transforma a perlita, es decir, un sólido transformándose en otro sólido. Lo que sucede a 720 grados Celsius. Entonces, los conceptos que vamos a utilizar, que vamos a introducir, son muy parecidos, muy similares a los que ya se estudiaron en los diagramas de equilibrio binarios. Simplemente vamos a cambiar la nomenclatura, tanto de las fases presentes y la reacción eutectoide, pues ya no se trata de líquido transformándose en dos sólidos, sino de un sólido de equilibrio, la austenita, precipitando en un sólido nuevo, la perlita. El literal A nos pregunta si se trata de una aleación de composición hipotectoide o hiperotectoide. Entonces, si nos encontramos a la izquierda del punto eutectoide de 0.77% de carbono, pues hablaremos de composiciones hipoeutectoides. Y si nos encontramos a la derecha del punto eutectoide, hablaremos de composiciones hipereutectoides. Entonces, para el problema en particular, 0.45% de carbono pues se encuentra en el lado izquierdo, ¿no? Tomando como referencia el punto eutectoide, nos encontramos acá, 0.45. Entonces, pues se trata de una composición hipotectoide. En cualquier problema que se resuelva de diagramas de equilibrio hierro-carbono, si se estudia la reacción eutectoide, es muy importante tener en cuenta, tener muy claro la composición. Si es una composición eutectoide, es decir, 0.77% de carbono, o si se trata de composiciones hipotectoides o hipereutectoides, ya que eso nos va a decir, eso va a decidir pues cuál es la fase proeutectoide que se encuentra a una temperatura superior, ligeramente superior a la temperatura eutectoide. Sabemos que va a precipitar un sólido nuevo al reducir la temperatura por debajo de 727 Celsius, la perlita, pero el sólido que puede precipitar previo a la austenita puede ser tanto ferrita como cementita, y esto va a estar dado en función del tipo de aleación con la que estemos trabajando. El literal B nos pregunta la cantidad de sólido proeutectoide. Ya nos hemos ubicado en el diagrama de fases y sabemos que se trata de una composición hipoeutectoide, es decir, estamos en la región izquierda, tomando como punto de referencia el punto eutectoide. Entonces, si observamos el diagrama de fases, la fase proeutectoide presente para una composición hipotectoide será ¿no? la ferrita. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que calcular es cuántos kilos de ferrita pues se encuentran a una temperatura, a un diferencial delta T, es decir, a 727 Celsius menos delta T.
La cantidad de masa de ferrita pues se calcula multiplicando la masa total por el porcentaje en peso de ferrita. Recordemos que el porcentaje en peso de ferrita debemos calcularlo a partir de las composiciones químicas utilizando la regla de la palanca. Entonces, nos dice el problema que debemos hacer el análisis a 727 menos delta T, es decir, por debajo de la temperatura eutectoide. Sin embargo, recordemos unos conceptos que ya hemos estudiado en diagramas de equilibrio. Si observamos el diagrama de equilibrio a una temperatura superior a 912 Celsius y ubicándonos en el lado izquierdo del punto eutectoide, pues observaremos que está presente una única fase, la austenita. Es una fase sólida, entonces eso quiere decir que su distribución intergranular, pues cada región va a tener la misma composición química y unas secciones homogéneas de propiedades. Al enfriar y interceptar la primera línea de solubilidad, empieza a precipitar un sólido nuevo, que es la ferrita. Es la fase protectoide, es decir, la austenita se va transformando en una fase protectoide, que es la ferrita. Luego, al llegar a una temperatura un poquito arriba de 727 Celsius, eso me refiero a un pequeño diferencial, delta T, entonces la cantidad de ferrita que ha precipitado es mucho mayor y nos queda siempre austenita sin precipitar. ¿Qué pasa cuando se enfría y corta la isoterma? La austenita pues precipita en perlita, que es ferrita eutectoide más cementita eutectoide. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la austenita que queda acá sin precipitar pues se transforma en un sólido nuevo, y por la misma razón la ferrita protectoide que se encontraba a más delta T pues debe ser la misma que se encuentra a menos delta T, ya que las fases protectoides no precipitan en ningún tipo de sólido nuevo, y por el principio de conservación de la masa, es decir, que la masa es increada y ilimitada, es decir, no se puede crear ni destruir, entonces la masa de ferrita que encontró a más delta T pues debe ser la masa de ferrita que encuentra a menos delta T. Deben de notar que acá pues hay ferrita más cementita, lo que nos dicta esta reacción, pero se refiere a fases eutectoides, a fases nuevas, a fases que precipitaron al interceptar la isoterma. En cambio, la fase protectoide no se forma al interceptar la isoterma, sino las líneas de solubilidad. Eso es lo que diferencia pues las fases protectoides alfa, ferrita, de la fase eutectoide, ¿no? Que se trata de un sólido completamente distinto y con propiedades distintas, muy distintas. Entonces, si tenemos esto claro, si entendemos estos conceptos, pues el problema que tenemos se nos hace muy simple, porque nos pide hacer el análisis a menos delta T, pero como sé que la austenita va a precipitar a perlita, entonces la austenita la puedo calcular a más delta T. No necesito hacer análisis a menos delta T para conocer la cantidad de perlita. Y ahora la ferrita, pues como es la misma que se encuentra más delta T o menos delta T, pues simplemente debo encontrar la ferrita protectoide, que se encuentra a 727 Celsius más delta T. De esta manera, pues los cálculos se hacen bastante sencillos y podemos encontrar directamente la cantidad de perlitas sin hacer ningún tipo de análisis a menos delta T. Centrando nuestro análisis en el lado izquierdo y a más delta T, pues calculamos los porcentajes en peso de la fase. Recordamos que los porcentajes en peso se calculan utilizando la regla de la palanca inversa, es decir, para el porcentaje de ferrita ocupamos la sección que va desde la línea de solubilidad de la austenita
hasta la composición inicial. Y en el denominador vamos a ocupar la sección que va desde la composición de la austenita hasta la composición de la ferrita. Entonces, sustituyendo, pues nos queda 0.77 menos 0.45 sobre 0.77 menos 0.022 por el 100%. De esta manera calculamos la cantidad en peso, el porcentaje en peso de la ferrita, pues que es 43%. Recordamos que para calcular la masa de la ferrita, pues simplemente es el producto de la masa total y la cantidad de fase, el porcentaje en fase sobre el 100%. Entonces, la cantidad total pues son 6 kilos. Y pues hemos obtenido 43% como porcentaje en peso dividido entre el 100%, y esto da un resultado de 2.58 kilogramos. El literal C pues nos pide calcular la cantidad en peso de austenita. Entonces, como conocemos la reacción eutectoide, de que la austenita se transforma en perlita a la temperatura eutectoide, entonces pues simplemente calculamos la cantidad de austenita y esta debe ser equivalente a la cantidad de perlita. Entonces el porcentaje de austenita, pues en este caso va a ser equivalente al porcentaje de perlita. Y eso viene a ser cierto tanto para una composición hipotectoide como para una composición hipertectoide. Lo que va a cambiar pues van a ser los límites, ¿no? Los límites de solubilidad cuando coloquemos la palanca. Entonces la cantidad de austenita, el porcentaje de perlita, pues va a ser cuando la palanca inversa, la que va desde 0.45% de carbono a 0.022 y desde 0.77 a 0.022 por el 100%. Al hacer el cálculo pues obtenemos una cantidad igual a 57%. Okay. La masa de la perlita la podemos calcular ocupando esta relación. Entonces la masa de perlita pues va a ser igual a el peso, ¿no? Que son 6 kilos, producto de la composición de la cantidad, porcentaje en peso es de 100%, ¿no? Y eso pues nos da un resultado de 3.42 kilogramos. El literal D nos pregunta si coincide la masa total, es decir, la masa de ferrita más la masa de perlita, con los 6 kilos. Recordemos que los microconstituyentes presentes pues van a ser ferrita protectoide y perlita. Entonces, por el principio de conservación de la materia, pues las cantidades pues deben coincidir, porque la masa pues no se crea ni se destruye. Entonces la masa de ferrita pues es igual a 2.58 kilos y la masa de perlita pues nos dio 3.42 kilos. Si sumamos esto pues obtenemos 6.0 kilos. De esta manera pues corroboramos el principio de conservación de la materia. Y también nos permite hacer cálculos más sencillos. Por ejemplo, si se trata, estas expresiones van a ser exclusivamente para composiciones hipotectoides. Ustedes deben de llegar a las expresiones que van a corresponder para las hipotectoides. Háganlo y van a ver que es bastante sencillo. Entonces, el porcentaje de perlita pues lo calculamos cuando arregle la palanca. Pero si ya conocemos el porcentaje de ferrita, pues simplemente lo restamos del total.
decir 100 menos 43 y obtenemos 57% sin hacer mayor cálculo. Y también sabemos que si la masa de ferrita es igual a 2.58 kilos, pues la masa de perlita, pues simplemente la restamos del total, ¿no? Los 6 kilos menos los 2.58 kilos y obtenemos 3.42 kilogramos. Pues estos cálculos son consecuencia, pues, los resultados que obtenemos del principio de conservación de la materia. Es conocida una fase, pues, y si solo tenemos dos fases presentes, pues la cantidad de fase restante, pues simplemente va a ser la diferencia del total y menos la fase conocida. Entonces traten ustedes de llegar a las expresiones para una composición hiperotectoide y se van a dar cuenta que lo único que va a cambiar es esto, la cantidad de ferrita. Es decir, de que ahora vamos a conocer un hiperotectoide, no la cantidad de ferrita protectoide, sino la cantidad de cementita protectoide. Pero las expresiones siguen siendo las mismas. Va a cambiar la regla de la palanca, sí, porque los límites de solubilidad pues ya no son los mismos.